Y hermanos, damos las gracias a Dios por tener la oportunidad de continuar estudiando en el hogar de la hermana Jackie. El sábado pasado no pudimos tener el estudio porque apoyamos el servicio de los jóvenes en la iglesia local, pero hoy vamos a poder tener el estudio, quizá por lo menos una o dos veces, y luego tenemos otra semana que no vamos a tener porque vamos a tener el avivamiento, pero le damos las gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios hoy, y le damos las gracias también a aquellos que nos van a estar viendo por internet, y esperamos que puedan disfrutar de esta enseñanza y que puedan aprender las cosas importantes que necesitamos aprender para poder presentar el tema de la iglesia a aquellos que no lo conocen. Vamos a dar inicio con una lectura de la Biblia en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12. Vamos a leer del 12 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 12, 12 al 20. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Vamos a orar para poner en las manos del Señor esta reunión. Señor amado, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra y damos inicio a este servicio, esperando que tu presencia nos acompañe, Señor amado, para traer dirección, para dar discernimiento de tu palabra, para alumbrar el entendimiento de aquellos que todavía no entienden el tema tan complejo de tu iglesia, y esperamos que sea de bendición para cada uno de los presentes y que cada día podamos aprender mejor el secreto, el misterio de tu palabra en relación a tu iglesia amada. Gracias, Señor, que eres bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Bien, hermanos, el sábado antepasado estudiamos la primera parte de esta lección, que está en la página 45. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta lección, que está en la página 46. La vez pasada solo vimos la introducción. Hoy vamos a ver la parte 1, que se conoce como la iglesia visible. Es un poco complejo estudiar este tema porque el concepto que se ha tenido, allá no siento, no, porque el concepto que se ha tenido en el mundo, o que se tiene en el mundo de religiosidad, es que la iglesia es invisible, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de los creyentes piensan que al nacer de nuevo, ellos entran a la iglesia. Pero esta enseñanza nos va a aclarar que no es verdad, que hay dos entidades que trabajan para Dios, y una de ellas es el reino de Dios
y la otra es la iglesia de Dios. El reino de Dios por naturaleza es invisible, pero la iglesia de Dios es visible porque se compone de personas, de cuerpos de personas, ¿verdad?, que componen el cuerpo de Cristo. Vamos a la parte que dice la iglesia es visible, parte 1. Dice, no una iglesia de espíritus invisibles. O sea, la iglesia es visible y quiere decir que no es una iglesia de espíritu invisible. ¿Por qué dice esto? Porque cuando uno nace de nuevo, lo que uno tiene es una experiencia espiritual en la que nuestro espíritu es regenerado, es renovado. Y por medio de esa experiencia, uno entra al reino de Dios, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, es una experiencia interna en el corazón de nosotros, que solo la experimentamos los que la estamos teniendo, y solo lo sabe Dios y la persona. Amén. Entonces es una experiencia invisible. Los demás no saben lo que está sucediendo en el interior de esa persona. Solo lo sabe Dios y la persona que está experimentando la salvación. Entonces, cuando uno nace de nuevo, o cuando nace espiritualmente, uno entra al reino, pero no entra a la iglesia. Sigue diciendo la enseñanza. La iglesia exclusiva de Dios es una visible, compuesta de miembros de carne y sangre, compuesta de miembros de carne y sangre. Entonces, ¿por qué nos dice esto la iglesia? Porque si ustedes ven por ejemplo, la historia del Nuevo Testamento de la iglesia, ustedes ven que la iglesia en un principio tenía 12 miembros, que eran los 12 apóstoles, y no eran solo los espíritus de los 12 apóstoles, sino que eran las personas en su totalidad que eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Los espíritus nunca pueden llegar a ser miembros porque no se pueden ver, no se pueden ubicar. Entonces, luego nosotros vemos que para el día de Pentecostés la iglesia tenía 120 miembros que estaban reunidos en el aposento alto, esperando recibir la promesa del Espíritu que Dios les dijo que les enviaría. Y luego vemos que después que ellos son investidos con el poder del Espíritu Santo, Pedro predicó un mensaje en el que se convirtieron 3,000 judíos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que luego después vino el proceso de añadir estos miembros a los 120, y a partir de allí ya la iglesia tuvo 3,120 miembros, después que terminaron de añadir a estos 3,000 judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés. Entonces, la iglesia no puede ser invisible. La iglesia no puede ser invisible porque se compone de personas que se pueden ver. Primero entraron al reino y luego del reino vinieron a la iglesia. Sigue diciendo, el denominacionalismo enseña lo que ellos llaman una iglesia espiritual o un cuerpo místico, que significa un cuerpo invisible compuesto de todas las personas salvas. Entonces, es una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un cuerpo invisible si la naturaleza del cuerpo de una persona es visible? ¿Ah? No puede haber un cuerpo invisible espiritual. Es cierto que para entrar al reino de Dios primero hay que tener una experiencia espiritual, pero el reino de Dios no es lo mismo que la iglesia de Dios.
El reino de Dios es la esfera donde se dan las experiencias espirituales y donde uno se relaciona individualmente con Dios. Pero la iglesia de Dios es la institución a donde todas las ovejas de Cristo se tienen que reunir para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la enseñanza. La iglesia de Dios, cuando tengan una pregunta, háganla. Para que algo que a ustedes no les quede claro, háganla para que no quedemos con la duda. La iglesia de Dios es un cuerpo espiritual compuesta de miembros de carne y sangre, pero saturados de vida provista por el Espíritu de Dios. Pablo formuló la siguiente pregunta a la iglesia local de Corinto. En 1 Corintios 6:15, él dijo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿verdad? Entonces, Pablo no dijo, no sabéis que vuestros espíritus son miembros de Cristo. Él no dijo así. Pablo dijo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esto quiere decir que la iglesia no se compone, no es invisible, no se compone solo de nuestros espíritus, se compone de nuestros cuerpos, de las personas que se convierten a Cristo y que vienen a la iglesia para hacer su iglesia por medio de un pacto. Luego nos da otro versículo que está en 1 Corintios 12:27 que dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿verdad? Esto quiere decir que cada uno es miembro en parte, pero todos juntos somos el cuerpo. ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Individualmente cada uno somos miembros en parte. Pero hablando ya universalmente, todos los que somos miembros componemos el cuerpo universal de Cristo. ¿verdad? Dice, ellos dicen, son miembros físicos vivos. El próximo versículo dice que Dios los ha puesto en la iglesia en las diversas capacidades. El que no leemos aquí, que es 1 Corintios 12:28, me gustaría que alguien lo lea para que vean a qué se refiere. 12:20. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Ahí está. A ese versículo es que se refiere la enseñanza aquí cuando dice, el próximo versículo, o sea, después del 27, el próximo versículo dice que Dios los ha puesto en la iglesia en las diversas capacidades, algunos como dones. Ciertamente que los apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones y gobernaciones no son invisibles. ¿Me entiendes? No son invisibles. Porque cuando hablamos que Dios ha puesto algunos como dones, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ya les he enseñado muchas veces, les he hablado que hay dones espirituales y les he enseñado que hay dones de ministerio, ¿verdad? Entonces yo les podría hacer una pregunta. Cuando hablamos de dones y que son personas, ¿a qué me refiero según lo que les he enseñado? Porque yo les he enseñado a ustedes las cosas en un montón de ocasiones. Ahí entraría, hermano, donde dice maestros, los dones de esos. Sí. Usted anda, me gusta que usted es el único que está más o menos en la corriente. Yo iba a responder, pero me interrumpió el niño. De lo que hemos dicho, y usted no lo ha oído tantas veces. Pero el problema es que muchos a veces están en la reunión y están pensando en otra cosa. O sea, no están escuchando. Están físicamente presentes, pero con sus mentes no están aquí. Entonces, por eso es que muchas veces se dificulta tanto que aprendan. Me gustaría que lean ustedes
Efesios capítulo 4, me parece que verso 7 y luego el 11 en adelante. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Del 11 en adelante es, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores para perfección de los santos. Hasta Para ahí, solo el 11. Ujú. Entonces, esos son dones, pero esos dones son personas. Ujú. Los apóstoles Humanos. eran personas. Sí. Ajá, los Doctores. profetas eran personas. Los evangelistas son personas. Los pastores son personas, los maestros son personas. Entonces, a eso nos referimos que son visibles. Ujú. No son invisibles esos dones. Ahora, los que son invisibles son los dones del Espíritu. Ujú. ¿Verdad? Que esos son 9. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que entiendan a qué se refiere cuando dice ciertamente que los apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones y gobernaciones no son invisibles. Parte 2 dice, no es una iglesia en el cielo. Y ustedes, no sé cuántas veces ustedes han escuchado, pero yo he escuchado varias veces a varios hermanos del mundo religioso decir que la iglesia, solo Dios sabe cuál es, y que la iglesia está en el cielo. Ujú. Entonces, es imposible que la iglesia esté en el cielo, porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. ¿Ah? Bien, sigan leyendo conmigo la lección, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, según lo que dice 1 Corintios 15:50. O sea, los miembros de carne y sangre de la iglesia nacieron en el reino de Dios, luego fueron agregados a la iglesia por vía del pacto. La iglesia no puede estar en el cielo, pues sus miembros son de carne y sangre. Ah, entonces, ¿por qué la iglesia no puede estar en el cielo? Porque este cuerpo no puede ir al cielo. Para ir al cielo, primero vamos a tener que ser transformados, ¿verdad? De cuerpos humanos o mortales a cuerpos inmortales. Cuando Jesús resucitó, ya no resucitó con el mismo cuerpo. Por eso los apóstoles no lo podían identificar. Y les batallaron para identificarlo hasta que él les tomó la mano y les mostró las heridas y todo. Los clavos donde hasta entonces lo identificaron. Ahora ustedes van a decir, pero el cuerpo, además de ser espiritual, también es tangible, se puede tocar, el cuerpo de resurrección. Ujú. ¿Me entiendes? Es también de carne, pero no una carne como esta que tenemos. Entonces nosotros podemos ver que Jesús comió con los discípulos. ¿Verdad? Y les dijo que lo tocaran también. Ajá, y les dijo que lo tocaran. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo de resurrección no va a ser un espíritu, no va a ser un fantasma, no, un cuerpo que se va a poder ver, ¿verdad? Pero que es el que está en condiciones de poder ir al cielo. Si ustedes observan, cuando Cristo entró a la reunión que tenían los discípulos, las puertas estaban cerradas, porque ellos tenían miedo de los judíos. Y Él apareció en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con ese cuerpo usted puede viajar a cualquier parte y entrar a cualquier parte y nada te lo impide. ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Para que no, porque algunos piensan que al resucitar ya no vamos a tener cuerpo, no. Siempre vamos a tener cuerpo.
Sigue diciendo la enseñanza. Pablo dice, tampoco habría escrito sus epístolas a miembros que ya estuvieran en el cielo. Imagínense cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo según lo que hemos aprendido. ¿Cuántas epístolas escribió? 14. 14, ¿verdad? Así me gusta que me respondan. Entonces, ¿a quiénes escribió esa iglesia? ¿A iglesias que estaban en el cielo? No. No. Una se le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Otra se le escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Otra se le escribió a la iglesia que estaba en Galacia. Y así, una por una, cada lugar había una iglesia. A cada una él les escribió una carta. Si la iglesia hubiera estado compuesta de espíritus, no se la hubieran podido entregar la carta. Porque no hubieran hallado a quién dársela, ¿verdad? Entonces es una interpretación errónea pensar que la iglesia se compone de espíritus o que la iglesia es invisible. Algunos no lo van a aceptar porque a veces el orgullo de las personas les impide reconocer que están equivocados. Pero esa es una gran realidad que no se puede negar. Hermano, vino y muchos piensan que cuando Jesús vino y les apareció, piensan que apareció con el cuerpo, como el, ¿cómo dicen? Es que no puedo explicarme, usted acláreme. Ya glorificado, Ajá, con un nuevo cuerpo. piensan que apareció como nosotros. Con el cuerpo de con el resurrección. cuerpo de ajá. Muchos piensan, a mí me lo han dicho que apareció como el cuerpo de nosotros, su cuerpo, mi cuerpo, pero él no apareció con el mismo. No apareció con el mismo cuerpo. Apareció, o sea, Porque pero no. si no ellos lo hubieran identificado, imagínense que cuando glorificado. caminaron en el camino de Maús, Ajá. él caminó un buen trecho con ellos en el camino y les habló de las escrituras y todo, y no lo pudieron identificar hasta que se sentaron y él les compartió el pan y les abrió los ojos. No, ni siquiera porque Ah. Tomás dudó. Ahí es de ellos entendieron que era él. Amén. Si él hubiera sido conocido así a simple vista, lo hubieran identificado que él era Jesús. Pero platicaron con él por el camino y luego lo invitaron a su casa y sin saber que él era Jesús. Amén. Entonces hay que entender que el cuerpo de resurrección no va a ser el mismo cuerpo. Entonces, dice, tampoco podría en sus días previos a la salvación haber perseguido la iglesia de Dios y destruirla. Él lo dice en Gálatas 1:13, y me gustaría que lo lean ustedes, que él reconoce que persiguió a la iglesia. Esas citas son claves para que ustedes enseñen y prediquen el tema de la iglesia. Léanlo. ¿Quiere darle la oportunidad a alguien más? Puede ser que lo tenga, que lo lea. Pero yo Porque lo ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Ahí está. Ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, dice Pablo. Ahora yo les digo a ustedes, ¿en qué otro tiempo? Antes de que fuera tocado por Dios. Antes de que él se convirtiera a Cristo. Él persiguió a la iglesia de Dios, consintió en la muerte de Esteban. Los mataba, los asesinaba. Él consentía la muerte de los miembros de la iglesia de Dios. Perseguía a la iglesia de Dios. Cuando él era Saulo de Tarso, él hacía eso. Pero después, cuando él se convirtió, todo el mundo se sorprendió que predicaba la fe que perseguía. Ahora dice, ¿cómo él hubiera perseguido a la iglesia si la iglesia hubiera sido una iglesia compuesta de espíritus invisibles? O una iglesia invisible, ¿cómo le iba a matar? ¿Cómo la iba a matar si los espíritus no se pueden matar? Esteban no era un espíritu. Era un No. humano. Ajá. Entonces, si ella hubiera estado en el cielo, dice, si ella hubiera estado en el cielo. Además, Cristo comisionó la iglesia para que evangelizara al mundo. Y vamos a leer unos textos. Tú vas a buscar Marcos 16:15. Te quiero hacer que uses la Biblia para que aprendas a manejarla. Y
Marcos 16:15. ¿Y quién otro quiere leer? Usted, Sebastián. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Sebastián, bien leído, con voz De trueno. de trueno, con trompeta de Dios, con autoridad, con libertad del Espíritu. Él va a leer Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ujú. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les digo, Tú lees el primero. Tú. Y les digo, y por todo el mundo predicar el evangelio El evangelio a toda a toda escritura. criatura. ¿Ah? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense cómo dice eso. ¿Y cómo dice la enseñanza aquí? Pónganse a pensar ustedes, ¿cómo se le iba a predicar el evangelio al mundo si eran invisibles. y a toda criatura hecha por Dios y la iglesia era invisible? Es ilógico. O sea, es algo ilógico. Ahora leamos la otra escritura. ¿Quién la tiene? Sebastián. Amén, hermano Sebastián. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense bien cómo les dijo Cristo después de la resurrección. Toda potestad me es dada. ¿Qué quiere decir? Ahora se me ha dado todo el poder. Amén. ¿Ah? Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran comisión, ese mandato no se lo pudo haber dado Jesús a los espíritus invisibles. Tuvo que habérselo dado a una institución, a una organización que él había creado. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante comprender que tenemos que ser consecuentes con la verdad bíblica. No podemos decir cualquier mentira solamente porque nosotros no queremos rendirnos, no queremos aceptar que estamos equivocados. ¿Verdad? Sigue diciendo la enseñanza. Los espíritus en el cielo, dice, no podrían predicar el evangelio a toda criatura sobre la tierra. Si la iglesia hubiera sido compuesta de espíritus y hubiera estado en el cielo, ¿cómo le iba a predicar el evangelio a toda criatura en la tierra? No podría, ¿verdad? Es ilógico pensar eso. Entonces, la iglesia, dice, es meramente un cuerpo. Ella no tiene un segundo cuerpo en el cielo. El único sentido en el cual la iglesia está en el cielo es que algunos miembros han muerto y sus almas pasaron a estar con el Señor. Pero en parte, porque algunos han muerto y han ido a... Entonces, según lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17, hasta que regresen, dice, con Cristo para tomar sus cuerpos del polvo de la tierra y resucitar para el momento del rapto. Fíjense bien. Aunque una persona haya muerto y sea salva, su espíritu está con Dios, está en las manos de Dios. Pero esa persona no está completa. Porque la persona es tripartito, el ser humano es tripartito, se compone de espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios.
Así él no puede estar toda la vida en el cielo. Él tiene que venir y tomar su cuerpo cuando venga la resurrección. Él va a venir a encontrar su cuerpo nuevo, su cuerpo de resurrección, para poder levantarse en el rapto e ir a las bodas del Cordero. Hermano, le viene una pregunta. No la he hecho yo nunca esta pregunta, pero sí la he tenido un poco por una cita bíblica que he leído. Cuando hay personas que mueren aún en la iglesia de Dios, yo he visto comentarios, mueren y parten y tienen esa frase que dicen, ya partió de esta vida a otra vida mejor y ya está descansando en las manos del Señor. Y ponen a veces frases bien bonitas, muy bonitas, ya están descansando a un lado en las manos del Señor. En la presencia del En Señor. la presencia del Señor. ¿Ya están descansando? Sí. Desde el momento que usted experimentó la salvación real, ya usted entró a estar en paz con Dios. Entonces, y cuando muere, ya solo está descansando, esperando la resurrección. Lo mismo cuando alguien muere sin Cristo, un incrédulo muere sin Cristo. Desde ese momento ya está sufriendo en el infierno. El infierno no es un lugar literal, no es un lugar visible. El infierno es espiritual. Porque Cuando alguien muere y no es salvo, no es cristiano, esta persona, su espíritu inmediatamente entra al infierno. sí, porque Y cuando venga la resurrección, él va a regresar a tomar su cuerpo para luego ir al lago del fuego. Al lago del fuego. No va a ir a la vida eterna. No, El que va a ir a la vida eterna es el que está descansado. porque vamos a estar ante el tribunal, o sea, hagamos, ¿cómo dice el texto? Porque todos estaremos frente al tribunal, hagamos. No, pero eso no se refiere al gran juicio eterno final. Ahí está hablando del tribunal de Cristo. Ok. Y cuando hablamos del gran juicio final, estamos hablando del tribunal de Dios con toda la Con toda la humanidad. humanidad, ok. Entonces, luego dice, hasta que regresen, dice, con Cristo para tomar sus cuerpos del polvo de la tierra y resucitar para el momento del rapto. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos 12:23. Vean cómo dice. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bien. Eso dice el verso 23. Sí. Lea desde el 22 para entenderlo mejor. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Fíjense bien. ¿A qué se refiere ese pasaje bíblico? Porque dice, más os habéis llegado. Está hablando de nosotros. Al monte de Sión. Al monte de Sión. Así dice, ¿verdad? Sí. Léalo desde el 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo. Y a la ciudad del Dios vivo. Ajá. Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial. Fíjese bien. Hagamos un alto ahí. Está hablando espiritual. No se refiere a la Jerusalén que está allá en Israel. Espiritual. Porque esa no es la Jerusalén celestial, esa es la Jerusalén terrenal. Se refiere a la iglesia de Dios. ¿Entiendes? La iglesia de Dios es la Jerusalén celestial. No porque esté en el cielo, No, eso que. sino porque se compone de gente nacida del cielo. Nacida de nuevo del Espíritu. Entonces quiere decir que cuando uno viene y se une a la iglesia de Dios, se une a todo eso que dice allí.
a los espíritus de los justos, a los espíritus perfectos, a la iglesia del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. No todo. Termine de leer el 23. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, Lea el otro. y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Que la de Abel. Bien, bien. Entonces, nosotros somos la congregación de los primogénitos. ¿Por qué somos la congregación de los primogénitos? Yo les hago esa pregunta. Porque somos hechos hijos de Dios y Dios, Jesucristo es el primogénito resucitado entre los muertos. Porque somos miembros de la iglesia de Cristo, el cual no solamente, el cual es el primogénito de los muertos, que ha resucitado con el cuerpo realmente de resurrección. Todos los muertos que resucitaron antes de Cristo no resucitaron con el cuerpo de resurrección. Lázaro no resucitó con el cuerpo de resurrección. Todos los que resucitaron, que él resucitó, no resucitaron con el cuerpo de resurrección. Resucitaron con el mismo cuerpo que nosotros tenemos hoy. Pero Cristo es el único que ha resucitado con el cuerpo de resurrección. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Y los que creen en Él son los primogénitos. ¿Me entiendes? Ya. ¿Por qué? Porque Él es la primicia de la resurrección. Con Él se inició la primera resurrección. Y va a continuar la primera resurrección con el rapto, con la resurrección y el rapto de Cristo y de los muertos en Cristo. Y va a terminar la primera resurrección con los 144,000 judíos que crean en Cristo durante la gran tribulación, cuando Cristo y su iglesia vengan a establecer el reino Por de 1000 años. Allí va a concluir la primera resurrección. Y luego va a seguir la segunda resurrección, que es en la que ya no hay oportunidad ya nadie va a ser salvo. Y estaremos para siempre con Él. Me gustaría que lean la cita bíblica una cita bíblica para que se familiaricen. Lean Apocalipsis 24 Léalo usted, hermano Josué. hasta el 7, vamos a decir, del 4 al 7. Y yo tenía 1 Corintios 15 años. Apocalipsis 24 al 7, hermano. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Mire bien, cuando dice y vi trono se refiere a que Juan el teólogo vio el establecimiento del reino milenial de 1000 años. Y luego sigue. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Ajá, esos son los 144,000 que van a creer en Cristo durante la gran tribulación por la predicación de los 2 olivos. Siga. Y por la palabra de Dios, y que no había adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Hasta ahí, solo hasta esa idea. Muy bien, la segunda muerte no tiene potestad en esto. Termine la frase que le voy a decir. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Vale. Después de esos 1000 años va a venir la segunda resurrección.
para todos los que van a ir al lago del fuego. Y ahí ya no va a haber esperanza. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Para que podamos entender eso de los primogénitos y todas esas cosas, y del cuerpo de resurrección, porque tengo que explicar eso para que se entienda. No sé si lo entendieron. Sí. O quedaron más perdidos que No, al está. principio. ¿Lo entendieron o quedaron más Sí, confundidos? no, sí. ¿Entendiste, Kevin? Mami, dígale, mami. Pongan atención para que entiendan. Me quedo más perdida que el hijo de la llave. Sigue diciéndolo el Señor. Más perdida. Sin embargo, dice, no tenemos que estar en el cielo a fin de que nuestros nombres aparezcan registrados allá. Ujú. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios, cuando alguien nace de nuevo, escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, no es necesario que vayamos al cielo para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque como en el reino de Dios es Dios el que reina y gobierna, Él escribe el nombre de todos los que entran al reino en el libro de la vida. Independientemente de si estamos o vamos al cielo. ¿Ya? Y eso es algo que sucede en el reino, no sucede en la iglesia. No los veo muy concentrados, los veo como divagando en otras cosas. No sé si me están poniendo atención. Es profundo el tema. ¿Ah? ¿Ah? Es bueno ese tema. Si nos mira Pero no los veo pensando. interesados. No, si Los estamos. veo como distraídos. Sino que está un poco complejo, por eso nos quedamos como. Oh. ¿Va? Ujú. Entonces dice, hay unos versos de un himno que dice, mi Dios tiene un registro. Él sabe todo lo que yo hago aquí en este mundo presente. ¿Va? Esto quiere decir que estamos en este mundo. Pero Y no Pablo somos de este mundo. no niega que estamos en el mundo. ¿Va? Entonces, si fuéramos espíritus, ya no estaríamos aquí. Porque ¿qué vamos a hacer en un mundo donde a uno no lo ven ni lo toman en cuenta? ¿Me entiende? Usted puede andar aquí en medio de nosotros en espíritu y quién sabe que usted anda aquí. ¿Va? Entonces ni sentido tiene. Ajá. Continuando, la parte 3 dice, la iglesia de Dios no es el reino de Dios. Aquí es donde yo les digo que muchas personas no entienden que hay dos entidades que trabajan para Dios. La una es el reino de Dios y la otra es la iglesia de Dios. Dice, el reino, dice, es invisible. Esto, dice, no viene con advertencia, sino que está dentro de vosotros. Lean lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Hermana, ¿quiere leerlo usted, Fanny? Hermana Fanny. Léalo para que participe. Lucas 17, 20 y 21. No está allí en el libro, hermano. Lo tienen Sí, en el celular. teléfono. Ujú. 17, 20, 21. Es Nuevo Testamento, en los últimos libros. Y preguntando por los fariseos, Y preguntado, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ahí está. Fíjense bien, los fariseos le dijeron, ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Y él les dijo, el reino de Dios no es visible, no les puedo decir que va a venir por aquí ni por aquí. Porque el reino de Dios es invisible, está en el interior de ustedes, Entre vosotros. dentro de vosotros está. Entre eso. Y esa es la experiencia de salvación que las personas tienen. Vaya, la salvación, la santificación, el bautismo con el Espíritu Santo son experiencias internas
que las personas tienen. Todas esas experiencias se dan en el reino, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Kevin. aquí Anthony. Anthony. Anthony es salvo, es santificado, es bautizado con el Espíritu Santo, pero no es miembro de la iglesia de Dios. Vaya, imagínense, ese es un buen ejemplo. ¿Por qué razón? Porque él ha tenido las experiencias del Espíritu, pero le falta todavía entender el tema de la iglesia para que él pueda venir y hacer un pacto. No lo vamos a hacer miembro de la iglesia, a pesar de que ya tiene todas esas ventajas, que son grandes ventajas, que algunos no las tenemos, pero no lo podemos hacer miembro mientras que él no entiende el tema de la iglesia. ¿Verdad? Porque él tiene que, para ser miembro de la iglesia son dos requisitos importantes. Uno es haber nacido de nuevo y el otro es tener una revelación divina de la iglesia. Con esos dos requisitos uno puede ser miembro de la iglesia. Y ya tiene uno. ¿Ah? Y ya tiene uno. Él ya tiene el nuevo nacimiento. Ahora le falta entender ¿Qué es? el tema de la iglesia para que él pueda decidirse a ser miembro. No lo vamos a hacer miembro si él no quiere ser. Es una decisión voluntaria. Bristan, se cayó la bandera. ¿Ah? La bandera. Ya. Ujú. Sigue diciendo la enseñanza. Entramos al reino de Dios, dice, lean conmigo, mediante la experiencia de la justificación, o como podemos decir, arrepentimiento, justificación, regeneración y el nuevo nacimiento espiritual. Y nos da la cita de Juan 3:3 al 8. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está. En otras palabras, Cristo estaba hablando con un gran rabino judío. Nicodemo era un rabino judío. Pero nosotros vemos que Nicodemo no entendía la forma en que Jesús le estaba hablando. Él le dijo, ¿cómo el hombre puede nacer siendo viejo? O sea, él no estaba entendiendo que Cristo le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, no de un nacimiento físico. Exacto. ¿Cómo puede el hombre siendo viejo, le dice, entrar al vientre de su madre y nacer y volver a nacer otra vez? Y Cristo le dice, lo que es nacido de la carne, bueno, Cristo le dice, El que ya nació. no. ¿Cómo dice el capítulo 5? Se me ha olvidado, el verso 5. Respondió Jesús, de Respondió cierto, Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere de no agua, naciere de agua y del de Espíritu, agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Bien, bien. Allí Cristo dijo dos cosas que son tremendas. Por ejemplo, las personas no pueden nacer del Espíritu si no han nacido de la carne primero. ¿Ah? Como quien dice, Nicodemo, tú ya naciste de la carne. Pero yo no estoy hablando de nacer del nacimiento
Humano. humano. Humano, yo te estoy hablando de que ahora que ya son nacidos de la carne, deben nacer otra vez del Espíritu. Y luego le dice, lo que ha nacido de la carne es carne. O sea, si una persona solo ha nacido de la carne, no es salva. Para ser salva tiene que nacer del Espíritu. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice, no te maravilles porque os he dicho, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando yo no entendía eso, yo dije, entonces quiere decir que nacer del Espíritu es uno que no tiene paradero, que va para todos lados. Pero no, lo que significa es que así como sentimos el viento y no lo podemos tocar, pero lo sentimos, así es la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Uno no puede ver lo que está aconteciendo en el interior de la persona, pero la persona lo está experimentando y Dios también lo sabe. ¿Entiendes? Por eso quiere cuidado esos temas, ¿verdad? Uno muchas veces ve que se mueven las ramas de los árboles por el viento, ¿verdad? Pero el viento no se ve, ¿verdad? Entonces así es que ha nacido el Espíritu. Es algo que no lo podemos nosotros juzgar así naturalmente, porque es algo espiritual. Algo que no se puede palpar, ¿no? Ajá. Sigue, luego dice, el salvo es elegible para la membresía en la iglesia visible mediante el pacto, como lo vimos en la lección 3. No sé si hasta ahí no tienen alguna pregunta, todo va bien. ¿Todo va bien? El problema es cuando les pregunto que no va bien. No les estoy preguntando que si todo va bien. Amén. Entonces, ¿dónde quedan todas las personas que creen que la iglesia es invisible y que no es una organización como tangible, para ser exacto? ¿A dónde quedan esas personas? Mire, ¿Cuál va a ser el fin de esas personas? eso es lo que yo les digo y muchas veces me han malinterpretado. Uno puede ser salvo y a la vez perderse y a la vez ser condenado. ¿Por qué razón? Porque no se dejó guiar del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu me refiero a la palabra, porque esta es la palabra del Espíritu. Viva. ¿Entiendes? Cuando la gente dice una cosa en su mente y ignora lo que dice la palabra de Dios, aunque sea salvo, está rechazando al Espíritu. Una persona puede ser salva, pero si está en contra de lo revelado por el Espíritu en la palabra de Dios, no va a poder estar listo para la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no basta solo ser salvo. Ser salvo es el primer paso. ¿Entiendes? Uno tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo antes que Cristo venga. Nosotros, Si Cristo viene y los millones de salvos resisten creer que Cristo tiene una iglesia y que deben entrar a ella para esperar su segunda venida y para ser, para ser perfeccionados y doctrinados y enseñados en todas las cosas para esperar la venida de Cristo, se van a perder si no están adentro de la iglesia, porque no van a estar preparados. Ustedes ven la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, ahí está hablando del reino. Está hablando de la gente que es salva, que unos, entre las 10 vírgenes, habían 5 fatuas y 5 prudentes. Las prudentes, todas se durmieron, tanto las prudentes como las fatuas se durmieron. Pero a la hora de las horas que oyeron la voz que dijo, el esposo viene, salí de recibirle, las 5 prudentes tenían reservas de aceite en sus lámparas. Estaban listas. Mas las fatuas se les terminó. Entonces, ahí es donde se ve la relación personal con Dios. Ellas dijeron, darlo a nosotros porque
No, le digo, vayan ustedes y compren a los que venden. Como quien dice, vayan y pídanle a los que los engañaron. A los que les dijeron que estaban bien, que no importaba la iglesia. Porque el esposo no viene por otra que no sea su esposa. Cuando dice el esposo viene, está hablando que tiene una esposa y viene por ella. Entonces, la salvación es temporal y se pierde si uno se estanca en el conocimiento de la palabra de Dios y del Hijo de Dios. Por eso es que la iglesia es importantísima, porque ella nos enseña todas las cosas. Entonces el aceite, hermano, representa a la enseñanza y la doctrina completamente dividida. ¿Cómo? El aceite representa la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Si las personas no están bien informadas del conocimiento de la palabra de Dios y no están bien conscientes de que Jesús tiene su esposa aquí en este mundo y que viene por ella, no van a estar ahí cuando Él venga. Hermano, también ha habido comentarios, ¿verdad? Bueno, conforme yo leo la palabra, no sé, corríjame si estoy mal porque tengo esa duda. Este libro yo ya lo leí hace poco, en el transcurso de estos 4 meses, incluso en este libro, más adelante, casi al final, nos vamos a dar cuenta y nos comenta que ante los ojos de Dios hay muchos miembros en la iglesia de Dios que posiblemente ya sean santos ante los ojos de Dios, pero hay muchas personas que piensan que la iglesia primitiva era, ¿cómo le puedo decir? Que ya estaba, es que no puedo explicarlo, como lista para el rapto, que ya no tenía, que no había cometido, o sea, que ya estaba apta para el rapto. Incluso ¿Usted encuentra eso en el Nuevo Testamento? no, La verdad. no. Había muchos Incluso había en muchos Corinto, problemas. muchos problemas por fin, Había problemas en la iglesia en Corinto. fornicaciones. Las cartas Adulterio, que escribió Cristo Ajá. en Apocalipsis Ujú. estaban tratando los distintos problemas que habían en distintas iglesias. Oh, sí. Ajá. Entonces, eso no significa que ella estaba perfecta. Ujú. Significa que la iglesia primitiva tuvo una gran bendición espiritual y hizo grandes avances que dio a conocer al mundo. Ellos evangelizaron al mundo conocido de su tiempo. ¿Me entiendes? Pero si ya hubiera estado perfecta, allí hubiera terminado todo. Nosotros ya no hubiéramos visto La gloria. nada más. Nada. Hubiéramos quedado sin... La iglesia se hubiera levantado, se hubiera ido y ahí hubiera terminado todo. Si eso fuera verdad. Pero usted va a ver en el Nuevo Testamento muchos problemas que el apóstol Pablo tenía con algunos en las iglesias. Y los martillaba. No le quiere decir que no había mucho poder en la iglesia, había, pero si la iglesia hubiera estado así, no hubiera caído en la apostasía tampoco. Ajá. No hubiera cumplido la profecía. Si estaba la profecía que iba a caer en la apostasía, solo con eso debemos entender que no estaba programada para alcanzar la perfección en ese tiempo. Amén. Continuando, nos falta una hora todavía y bien podemos avanzar con la siguiente parte. Tenemos ahí la parte que dice, la iglesia de Dios es mundial en esfera. Es la parte que sí. Otro aspecto, dice, de la naturaleza esencial de la iglesia es su esfera de índole mundial. El área o campo de la comisión que Cristo le dio, su campo de operación y responsabilidad es todo el mundo. No es parcial. No es el cielo, ¿verdad? Es todo el mundo. Con su masa poblacional,
su meta es predicar el Evangelio de Cristo a toda alma viviente, según Marcos 16:15, donde dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, y de enseñar, dice, todo el consejo de Dios como una nota definida de amonestación. Usted no tiene el libro, están leyendo el libro, ¿verdad? Donde dice Cristo, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en Colosenses 1:28. Aquí vemos nosotros pues que Pablo está consciente que necesitamos presentar a todo hombre perfecto a Cristo Jesús. Entonces, no puede haber perfección sin dedicarnos al estudio profundo de la palabra de Dios para poder entender todas las cosas. No puede haber perfección. Entonces, Pablo dice que el cual anunciamos, dice, nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene la responsabilidad de presentar a todos los salvos perfectos a Cristo Jesús. No es cuestión de que Cristo va a venir a perfeccionar, no. Es la iglesia la que tiene que trabajar. Cristo ya hizo la parte que a Él le corresponde. ¿Entiendes? Por eso el mismo Pablo, hermano, presenta a la esposa como la esposa del Cordero, a la esposa del hombre humano. Vamos a ver otra vez. Bueno, ya vimos Mateo 28, 19 al 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego vemos lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Si ustedes son bíblicos, lo deben de tener de memoria, es uno de los versos más conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Hechos 20:20 y 26 y 27? ¿No buscan en la Biblia? Ya lo saben todos, no necesitan escudriñarlo. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. El 20, 26 y 27. ¿Leí el 20? Sí. El 26 lea ahora. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El 27. Ajá. Sí. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ustedes creen que si uno se decepciona de estar enseñar y no retiene a la gente, no se interesa a la gente, no se preocupa a la gente por entender? Si uno no ama a la gente, va a seguir perdiendo su tiempo. No. ¿Ah? ¿Ah? No, pues sí, entonces Pablo les dijo, yo no me he escondido, yo no he renunciado a enseñarles todas las verdades bíblicas. Yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Mi conciencia está tranquila, porque yo he hecho lo que debía hacer. No he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, ahora dígame usted, ¿y usted ha rehuido de aprender? Porque no vamos a estar toda la vida
quiero que lean un texto para que vean lo delicado que es esto. Según Timoteo 3 me parece que es verso 6. La hermana ya lo debe tener, la hermana Dolores. Según Timoteo 3:6. Porque de estos son los que se entran por las casas. Entonces no, léame el verso 7. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Sí. Que siempre aprenden Aprenden. y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Toda la vida están aprendiendo y nunca aprenden. Toda la vida están aprendiendo y nunca aprenden. Y es tiempo de que empecemos a aprender, a menos que no nos importe. ¿Verdad? ¿Por qué yo les digo esto? Porque tenemos que servirle a Dios. Y servirle a Dios en el sentido de enseñar correctamente la palabra de Dios. No podemos ocultar las verdades. Tenemos que enseñarlas. Pero enseñarlas correctamente dividida la palabra de Dios. Por eso es que el tema de la enseñanza es de gran importancia. Porque no crea usted que Cristo se alegra de que usted no le dé importancia al estudio de la palabra de Dios. Él espera que usted esté deseoso del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Verdad? No se puede aprender si uno no tiene necesidad. Hermano, y también aplica, perdón, este versículo que dice en 1 Corintios 2:2. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ajá. Entonces es importante que nosotros comprendamos la gravedad de la situación en el sentido de no dar importancia a retener lo que aprendemos. Hay varias razones por las que no retenemos. Una es porque no practicamos lo que estudiamos. Si uno se pone a dar estudios bíblicos, aunque tenga sus problemas, uno retiene. Porque lo obligan, los que están estudiando con uno y le hacen preguntas, lo obligan a retener a uno la palabra de Dios. Yo he aprendido muchas palabras de Dios porque he dado muchos estudios bíblicos. Ya varios años. Ese es el consejo que yo les doy a ustedes, que aprendan, que se animen a lanzarse, a dar estudios bíblicos, pero antes de darlos estudien bien primero el tema y prepárense por las preguntas que les puedan hacer. Continuando, dice así la palabra de Dios. Aquí nos da otra escritura, nos da 1 Timoteo 2:4. Voy a decirle a Kevin que lea esa, y 2 de Pedro 3:9 que la lea la hermana. Usted léame 2 de Pedro 3:9 y usted, hermano, léame Hechos 10:34, y el hermano Helio lea Romanos 10:11 al 15. Empecemos con la hermana, con Kevin. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese bien. ¿Usted cree que Dios quiere que todos seamos salvos y que tengamos el conocimiento de la verdad? Eso dice el verso. Ahora el otro, 2 de Pedro 3:9, ¿qué dice? El Señor no tarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ajá. Ahora díganme, ¿están contentos ustedes con la conducta de no prosperar en el conocimiento? ¿Creen que Dios, que Cristo está satisfecho con ustedes por eso? No. Deben arrepentirse de esa actitud, venir al arrepentimiento y corregir esa actitud. Veamos el otro texto, Hechos 10:34. Bien leído, hermano.
Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué les dice ese texto a ustedes? Que Dios, que el evangelio es para todos, aún hasta para las personas que nosotros creemos que no merecen ser salvos. ¿Verdad? ¿Y por qué dijo Pedro eso? ¿A dónde estaba Pedro cuando dijo eso? Vamos a ver, ¿quiénes están familiarizados? ¿Por qué les hago las preguntas? Para ver si ustedes verdaderamente están interesados. ¿A dónde estaba Pedro? Estaba en la casa de Cornelio. Cuando él tomó la palabra, lo primero que dijo: por verdad hallo que Dios no tiene acepción de personas, que de todas, siga leyendo el 35. Sino que cualquiera nación que le teme a Jehová, que le teme y obra justicia, se agrada. Ahí está. Sino que de toda nación que le teme y obra justicia se agrada. ¿Por qué estaba diciendo eso Pedro? Porque él creía que los gentiles no podían ser miembros de la iglesia. Y Dios lo mandó a llamar que viniera a la casa de Cornelio. Cornelio lo mandó a llamar porque Dios le dijo: mandá a llamar a Pedro que venga a predicar aquí en tu casa. Cornelio era romano, no era judío. Era un oficial de la compañía de la italiana. Era un soldado romano. Y él le dijo: mandale a hablar a Pedro que venga aquí. ¿Y por qué dice Pedro eso? Porque él creía que los gentiles no podían ser salvos, solo los judíos. Entonces cuando el Espíritu lo redarguyó y lo mandó que viniera a predicar donde Pedro, donde Cornelio, él dijo: no, en realidad ya me di cuenta que Dios no tiene acepción de personas, que tanto los judíos como los gentiles también tienen derecho a la salvación. Es bonito entender lo que dice el Evangelio para que lo podamos explicar y predicar. Bueno, vamos a la última escritura, hermano. Romanos 10. 11 al 15. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para No, ese salud. no es, hermano. Romanos 10, 11. Sí. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y griego, porque el mismo que el Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare en el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor. ¿Cómo pues? Es una pregunta. Pues invocará a aquel en el cual no ha creído? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo irán si a ver quién les predique? ¿Y cómo predicará si no fuere enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Hasta ahí. Amén. Ajá. Fíjense bien. La palabra de Dios dice que todo el que invocare al nombre del Señor de todo corazón será salvo. Ajá. Pero ¿cómo va a tomar una decisión la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán, dice, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No podemos ir a predicar el Evangelio si no somos enseñados. Y si somos enseñados, tenemos la carga de Dios de proclamar el Evangelio. Son hermosos los pies de los que predican el Evangelio. Pero la pregunta de
de Pablo se refiere, ¿quién ha creído por nuestro mensaje? ¿Cuántos ha ganado cada uno de nosotros? ¿Verdad? Es importante aplicar eso a nuestra vida. Continuando dice, siendo que sin duda alguna es la voluntad de Dios que toda alma sea salva, también lo es que todos escuchen el mensaje de Cristo y la iglesia. El evangelio, el mensaje de toda la Biblia es para todas las naciones, linajes y lenguas. Por consiguiente, la iglesia no entretiene los prejuicios raciales ni hace acepción de personas. La apertura de la puerta a los gentiles hizo pedazos la pared o paredes que dividían a los judíos y gentiles en el mundo. ¿Entienden eso? Israel era una raza. El pacto de la ley se le dio a una raza, se le dio a una pequeña nación. Pero eso no iba a ser así siempre. Tenía que venir el Hijo de Dios para eliminar esa barrera que había entre judíos y gentiles, para que todos tuvieran acceso a la gracia de Dios. Entonces, si algunos ahora en la iglesia todavía mantienen el racismo, porque eso cuesta que se desaparezca de las personas, pero la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, está en contra de que todavía hayan algunos que sigan manteniendo el racismo. De cualquier índole de nación. De cualquier raza. ¿Ven cómo dice? Por consiguiente, dice, la iglesia no entretiene los prejuicios ¿qué? Raciales. Ni hace acepción de personas. Pero para nosotros todos son salvos si tienen, escuchan y toman una decisión. No importa si es negro, blanco, lo que sea. Amarillo. No importa. La apertura, dice, de la puerta a los gentiles hizo pedazos la pared o paredes que dividían a los judíos y gentiles en el mundo. Aunque la iglesia, dice, no rechaza los esfuerzos sinceros de otras organizaciones religiosas para difundir las buenas nuevas, la responsabilidad de llevar la gran comisión por todo el mundo pesa sobre la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿por qué la responsabilidad de llevar el evangelio por todo el mundo pesa solo sobre la iglesia? Porque ella es la comisionada. Porque a ella se le ha dado la gran comisión. No dice a las iglesias. Aparentemente, desde la meta fue lograda por la iglesia primitiva. La palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, dice, la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, según Colosenses 1:5 y versos 6 y 23. Entonces, ¿qué significa eso? Que la iglesia primitiva evangelizó a todo el mundo conocido de aquella época. Incluso al emperador romano supuestamente creyó en Cristo, que era el papá, el jefe del imperio, el jefe del mundo. Para ese tiempo el mundo se reducía a lo que dominaba el imperio romano. Sigue diciendo el Señor. No obstante, dice, su predicación no salvó los billones de nuestra época. La iglesia de los últimos eventos, la iglesia de los últimos días, tiene una gran obra que realizar en el contexto de los eventos del fin. Según Mateo 24 y capítulo 25, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces dijo,
vendrá el fin. En otras palabras, tenemos que predicar el evangelio del reino. Mientras el evangelio del reino no sea predicado a todas las naciones, no puede venir el fin. Claro, que si nosotros no lo queremos hacer, otros lo van a hacer y el fin va a venir siempre. Pero nuestra responsabilidad no está pensando ir a otros países, sino a todos los que tenemos aquí a nuestro alrededor. Tenemos que darles testimonio que somos hijos de Dios y que somos miembros de la iglesia de Dios y que les amamos y que queremos que ellos también sean salvos. El evangelio del reino, dice, ha pasado por alguna especulación. Sin embargo, tanto Juan el Bautista como Jesús iniciaron su ministerio con las siguientes palabras: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó el reino de Dios a Nicodemo, según Juan 3:5. En ambos casos, dice, fue el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mientras el día de la gracia continúe, la comisión también continuará. Jesús parece indicar que habrá un último avivamiento mundial en la predicación del reino poco antes de su venida. ¿Entendieron eso? Sí, la gran afluencia. La gran afluencia de los cielos. Está hablando que va a haber un gran avivamiento. ¿Y qué es eso? Esa no es la gran afluencia. Está hablando que va a haber un gran avivamiento. Ajá. Va a haber un despertar en cada hijo de Dios. Y después viene la De dar a conocer el evangelio del reino. No se va a encender una luz, dijo Cristo, y se va a meter debajo de la mesa. ¿Va? No, si no, Dios se pone en lo alto porque alumbre a todos los que están en casa. Si usted está recibiendo este conocimiento, no es porque lo guarde solo para usted. Una pregunta, hermano, pero aquí mi punto, ¿cómo es que nosotros los hijos de Dios, si estamos en la iglesia, cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Cómo es que... ¿Cómo lo va a experimentar usted? Ándale, exactamente. Esa es la pregunta. Que va a tener deseos de compartir lo que tiene. Primero va a tener deseos de conocimiento. Y luego de compartir ese conocimiento con otros. Usted no va a querer solo usted ser salvo, sino que va a querer que lo que usted conoce de Cristo y de su iglesia y de su palabra sea conocido por otros. Eso no lo va a dejar a usted estar satisfecho, sino que lo va a motivar a prepararse hasta a obtener el conocimiento y poder compartirlo con otros. Nuestra responsabilidad no es que la gente se convierta. Nuestra responsabilidad es que la gente escuche este mensaje. Una vez que le hayamos expuesto el mensaje correctamente, ya la responsabilidad queda en ellos de decidir qué van a hacer con sus vidas. Pero nosotros tenemos que amarlos, no solo para darles el conocimiento, sino para darles testimonio de que somos hijos de Dios. Hermano Urbina, tengo una pregunta. Hay un texto en Ezequiel, porque hay a veces que aún en la iglesia de Dios van a tratar de pagar aquella conocimiento de lo que de la iglesia de Dios y todo. Pero yo estudiando la palabra, como que va a haber desánimo, va a haber cosas que van a hablar cosas incluso como que de tratar de pagar a aquellos que están siguiendo fielmente. Pero aquí Dios, bueno, aquí en Ezequiel 43:10, explíqueme ese texto.
tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan traza de ellas. Ese aplica para... Hermana, los profetas escribieron a los dos Israel, al Israel natural y al Israel espiritual. Ahí se está refiriendo al Israel natural, al pueblo de Israel. ¿Por qué les está diciendo? Que deberían de avergonzarse de cómo trataron al Mesías y cómo siguen persiguiendo todavía a la iglesia. Deberían de avergonzarse, porque lo que Israel ha hecho es desarrollaron poder económico mundial y creer que eso es todo y ver a los seres humanos como que no tienen ningún valor. Pero sí creen que son el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, el profeta está allí, Dios está enviando al profeta a hablar frente a frente con Israel, al profeta Ezequiel. Nosotros también tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Los judíos tal vez como nación no tienen ellos posibilidades de venir a la iglesia, pero como individuos sí. Individualmente ellos pueden tomar una decisión, creer al Evangelio y renunciar al pecado y venir a Cristo. Como nación no, porque ellos están bajo juicio ¿cómo le llama? De remordimiento, de ignorancia, están bajo juicio. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar hoy con la enseñanza. Vamos a continuar con la siguiente reunión, vamos a continuar con el tema. La iglesia de Dios es una nación santa. Ese va a seguir, ¿verdad? La iglesia de Dios es una nación santa. Correcto. Página 48. Bien, entonces damos gracias a Dios por todo lo que hemos estudiado hoy. Amén. El hermano Sergio Roque dice: bendiciones, estimada iglesia de Dios. El hermano Martín Enrique dice: no puedo escuchar porque hay un bullón y es una disco que tiene y está muy fuerte. Dice: mañana primero Dios la voy a escuchar la enseñanza. El hermano Andrés Ollisco dijo amén. Amén. De algo que Gloria usted... a Dios. Damos gracias a Dios por lo poco que los hermanos han logrado captar de la enseñanza. Y preparémonos, hermanos, para poder compartir este conocimiento. No es un conocimiento cualquiera, es algo que no es común, es propio de la iglesia de Dios. Entonces, nosotros debemos de capacitarnos para poder compartir este conocimiento con todos los que tengan necesidad de conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a despedirnos en oración y dándole gracias al Señor. Señor amado, pongámonos de pie, oramos. Señor amado, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a estos hermanos, que les animes a crecer en el conocimiento, que les permitas entender la necesidad, Señor amado, de poder retener tus palabras santas y poderla tener disponible para aquellos que tengan preguntas sobre tu palabra santa. Bendice a cada uno, anímalos a salir adelante y permite, Padre Santo, que podamos ser parte de aquellos que tú dices que van a tener ese avivamiento para poder exponer tu palabra a todos aquellos que tengan necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.